En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Pentecostés, ven otra vez, diariamente ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, dulce huésped del alma, que te necesitamos, que diariamente nos hace falta la fortaleza, el amor, muchas cosas. Provéenos con tu gracia y con tus caricias, para que todos los días podamos salir a luchar y a agradecer a nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno, con respecto al trabajo práctico, les voy a pedir que antes de entregarlo, les voy a pedir una consigna más, que lo pueden entregar si quieren. Ahora lo vamos a marcar igual, o lo marcamos ahora y lo entregan, o lo entregan ya el próximo encuentro, que va a ser feriado mediante, ¿no? Sí. Feriado mediante, que se nos había escapado el feriado ese. Lo que hay que marcar en ese mapa, vamos a aprovechar ese mapa para marcar los lugares donde se hicieron los primeros 5 concilios ecuménicos. Así que eso lo podemos hacer ahora y lo entregan. Y bueno, hay gente que faltó, que no lo entregará después y les avisarán ustedes, por favor. Sean agentes multiplicadores. Por favor, escuchen. Sean agentes multiplicadores. Tienen un grupo. Avisen a la gente que faltó lo que hay que hacer. ¿Está claro? Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos en estas épocas de la tecnología y comunicación es que no nos comunicamos. Realmente parece una paradoja, pero es así. Tenemos formas de comunicar y no nos comunicamos. No sé qué pasa. No soy mayorizada. Después dijo que le hagamos acordar, no sé, la palabra glosario. Rosario, lo vamos a hacer en Rosario. Así que vamos a marcar los lugares donde se hicieron los concilios ecuménicos, los primeros 5 concilios ecuménicos. Allá, hermano. ¿Qué marcamos primero? El primer concilio, ¿dónde se hizo? En Nicea. Espera, mapita. Así que mando un vino. ¿Qué número de guía va? Yo mandé. Vamos con la 8. Vamos con la 8, pero la 6 falta con. Sí. La 8 es la última que les mandé. Sí. Buenas. No te levantes una cabeza, yo la sé, no te desplazas para bien. Bueno, vamos a marcar Nicea. A ver. Si no mal que tengo el puntero, ay, por fin lo voy a usar. Bueno. Nos ubicamos acá, lo que actualmente es Turquía. Quiero que está el puntito al lado europeo y se une con este es el estrecho del Bósforo, se une con la parte de Asia. Bueno, ahí, un poquito más al sur, donde hay una especie de entrada, ahí marcamos 1, Nicea. Primer concilio. Van a ver que todos se hicieron más o menos en los alrededores. Entonces atrás del mapa en referencias ponemos 1, Nicea. Vamos con el 2. 325, dijo. El 2 es Constantinopla. Bueno, Constantinopla saben dónde está, ¿no? Ahí,
en la parte europea, que es la capital actual de Turquía. Ahí está, donde antes estaba la ciudad de Bizancio, ahí el punto 2 es Constantinopla. Bien. Vamos a marcar el punto 3, que ya lo habíamos marcado en una oportunidad. Ponemos un papelito. Éfeso. Bueno. A ver. Costa del Asia Menor. Acá está el mar Egeo y ahí está Grecia. Bueno. Aquí, ustedes van a ver que acá hay una serie de islas. Aquí hay una especie de península. Bueno, ahí abajo, al sur de esa península, ahí ponemos 3. Si no hay exactitud, no importa, porque es un mapa de escala muy chica. Lo que no puede marcar es eso. Eso es un error grueso. Pero no importa si se están errando por algunos milímetros. Eso. Y vamos a marcar Calcedonia. Y Calcedonia está. ¿Ustedes marcaron Constantinopla? Sí. Bueno, enfrente del lado asiático, ahí está Calcedonia. Entonces vamos a poner 4. Calcedonia. Así que una vez que ya marcaron esto, lo pueden entregar al mapa. ¿Sí? Calcedonia. Esos son los primeros concilios, los lugares donde se celebraron los primeros concilios ecuménicos. Constantinopla se celebró en dos oportunidades el concilio, así que con que marquemos esos 4 está bien. Bueno, como se darán cuenta, todos estos concilios se celebraron ¿en qué parte de Europa y del imperio? En Oriente, sí, en Oriente. En Asia, a excepción de Constantinopla, que está del lado europeo, pero sí, en Oriente se celebraron todos estos concilios. Hay 3 concilios más, son 8 concilios ecuménicos que se celebran en Oriente, pero nosotros, por una cuestión de periodización de tiempo, quedamos hasta este, hasta el de Calcedonia. Bueno, esto es lo que quería que agreguen en el mapita, así no hacemos un mapa aparte por eso. Ya vamos a hacer el glosario, que ustedes lo van a tener que trabajar, incluso cuando hagamos la evaluación final, y vamos a dividirlo, a ese glosario vamos a dividirlo en 2 partes, el glosario propiamente dicho y el vocabulario. El vocabulario son todas las palabras que ustedes desconocen el significado y lo buscan. Yo digo el diccionario, me parece que ya soy muy antigua, porque ustedes consultan al doctor Google, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un diccionario de papel? Bueno. Yo he tenido gente como alumna que jamás consultó el diccionario, no sabía cómo buscar en el diccionario. Claro, es más fácil googlear. Grande mi mamá. Anda al diccionario, me decía. Claro, bueno. Y ahora se abrevia mucho más, porque uno tipea la palabra y salta incluso un buen diccionario como el de la Real Academia. Entonces, pero bueno, el vocabulario son las palabras que ustedes van encontrando con significado que no las conocían, y el glosario vamos a ir haciendo una lista de palabras exclusivamente de, digamos, la disciplina que estamos viendo y estudiando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tocar algunas. Ustedes van a ir preparando ese glosario, buscando el significado. ¿Puede borrar esto? Sí. Puede consultar al doctor Google, no hay ningún problema. Pero vamos a ir armando un glosario. El vocabulario es de ustedes, el glosario es de la clase. Por ejemplo, a ver, ¿qué término podríamos poner en el glosario? Empiezo yo. Canon. Hablamos mucho de canon.
Cualquiera que se nos venga. Sí, pero que sea. Sí, obvio. Que lo, sí. Edicto. Edicto, muy bien. Canon, edicto, muy bien. Patriarcado. Patriarcado. Ojo con el patriarcado, van a tener que hacerlo referido exclusivamente a lo que estamos viendo, porque hay varias acepciones. Pregúntenle a una de Paquito Grande y a una de patriarcado. ¿Qué otra? Herejía. Perfecto, herejía. Uy, no vino Karina, uno que le estamos haciendo el rosario. Bueno, vos sos el que le transmitís la novedad. Ah, las Karinas han faltado. ¿Está enferma Karina? Sí, está enferma. ¿Qué tiene? Tenía ganas de venir, igual. Tenía ganas de venir, estaba ahí medio gripada. Ah, no. Tos. No, tiene que aguardar reposo. ¿Qué más? ¿Otro término se les ocurre? Hay uno que ustedes me preguntaron el significado, lo vamos a agregar. Cenobítico. Cenobítico. Bueno, dejamos la lista abierta, va apareciendo otro que avisa, ese lo ponemos, vamos contestando la guía, usted me dice, esa palabra podríamos ponerla en el glosario. Bueno. Repasamos para los hermanos del video. Canon, edicto, patriarcado, herejía y cenobítico. Muy bien. Más claro es imposible. Bueno. Y ustedes van a estar haciendo el vocabulario. Yo lo voy a anotar esto. Está surgiendo ahora. Y vamos a ir armando un glosario. Y ya la clase que viene, como vamos a tener un feriado de por medio, van a tener tiempo para buscar el significado y vamos poniéndonos de acuerdo en unificar el significado. ¿Sí? Así que, glosario. Canon. ¿Esas palabras buscamos? Sí. Edicto. Y relacionadas con el tema que estamos, con los temas que estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Herejía y cenobítico. Está bueno, porque la otra vez yo copiaba y no sabía lo que era. Digo, bueno. ¿Qué cosa? Cuando iba haciendo la guía, había palabras que uno no conoce. Bueno. Exactamente, y a veces por esa palabra se distorsiona un poco el sentido de lo que uno está leyendo. Entonces se dice, que estoy entrando en calor, no es caso. Cuando uno empieza a trabajar la clase, no. Bueno, les mandé la guía número 8. A ver, 8 7 les mandé, 7. La cuestión cristológica. Ah, es 8 esa, ¿no? Yo tengo acá anotado 7. 4, 5, 6. Bueno, y les mandé 2 biografías, después nos ponemos de acuerdo. Les mandé 2 biografías. Sí. La de San Agustín, sí, que es el próximo tema que vamos a ver, y San Atanasio. ¿Sí? Bueno, yo acá elegí una frase. Les voy a contar algo de este santo. A ver, ¿quién la puede leer? ¿Pueden leer desde el fondo? Francisco. Así como el pan es el más necesario de todos los alimentos, así también la memoria de la muerte es el más necesario de todos los ejercicios. San Juan Clímaco. ¿Conocen a San Juan Clímaco? No. ¿No? Bueno. San Juan Clímaco era un monje que vivió en un monasterio desde los 16 años en el monte Sinaí. Y hizo una serie de ejercicios, fíjense que es de avanzada, porque los ejercicios de él son 1000 años después los hace ejercicios espirituales Ignacio de Loyola, pero San Clímaco hizo sus propios ejercicios y todos estos ejercicios espirituales que él planteó fueron muy leídos y practicados durante la Edad Media.
Él está ya, digamos, transitando los primeros siglos de la Edad Media, pero hay una etapa de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media que no es tan tajante la división, así que él trae un poco de lo antiguo. Todavía la Edad Media no ha madurado. Y este San Juan Clímaco dejó una serie de ejercicios en una obra que se llama La Escala Espiritual. Esto es un texto, La Escala Espiritual es un texto, digamos, uno de los clásicos de espiritualidad que todos los cristianos tenemos que conocer. Ay, por favor, cierra la puerta. Me perturba. Gracias. Una de las obras de espiritualidad que todos los cristianos tenemos que conocer es el de San Juan Clímaco, La Escala Espiritual. La escala se refiere a escalera. Es una escalera como la escalera de Jacob, que simboliza el tránsito, el camino que tiene que hacer un cristiano hasta alcanzar la perfección cristiana para poder lograr su salvación, digamos, ¿no? Para poder... Y entonces él habla de 30 escalones. Justamente clímaco viene de una palabra griega, clímax, que significa escalera. Entonces él habla de 30 escalones que el cristiano debe ir transitando para llegar a la perfección. La cima de esa escalera es lograr las virtudes teologales, es decir, Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Y divide en 3 tramos ese camino. Un primer tramo comprende la conversión, es decir, que tanto hemos hablado de la conversión. Cuando el cristiano vuelve a una especie de infancia evangélica. Es el hombre nuevo, que Jesús le hablaba a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Bueno, ese es el primer tramo. El segundo tramo de la escalera tiene que ver con luchar contra las pasiones, ¿sí? Y esa lucha contra las pasiones tiene que ver con nosotros hemos nombrado los pecados capitales. Y el tercer y último tramo, que son 7 escalones, para llegar a la cima, que es justamente lograr la perfección, entre comillas, cristiana. Porque nosotros sabemos que nunca vamos a poder ser perfectos. Lo que podamos lograr, lo vamos a lograr por la gracia, es decir, por lo que Dios nos conceda en aquello que no podamos alcanzar. Este libro, que lo publicó la editorial Santa María, que es la que hace las lecturas diarias, ahora no me acuerdo cómo se llama, lo que ustedes leen de las lecturas diarias evangélicas, el encuentro con la palabra. Sí. Bueno, no es que le haga publicidad a la editorial Santa María, pero la editorial Santa María publica clásicos con un precio accesible, como para que los cristianos... Es una de las editoriales más accesibles de la Argentina. Porque tienen una misión, que es alcanzar justamente aquellas obras que prácticamente, si las buscamos por otra editorial, son muy caras. Y esta tiene algo que es maravilloso, que es el prólogo hecho por el Papa Benedicto XVI. Usted sabe que Benedicto XVI fue un gran teólogo y escribía, pero nos ha dejado presente su pluma de una manera tan clara y a la vez tan profunda, que él hace una introducción maravillosa de la obra de Juan Clímaco. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta a este escritor. Les digo que cuando ustedes empiecen a leer, se enganchan, porque además, como dice Benedicto XVI, hay una parte de la historia, Estamos atrasados hoy, perdón. no, ha llegado la gloria. Por chusmear quedamos atrasados. Pero ha llegado la gloria. Está perdonada, señora, está perdonada. Tiene azúcar, ¿eh? Ay, buenísimo. Vamos a hablar. Ay, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, les digo cómo les escribo la obra para que se llama. Borro, ¿eh? No saco el mapa porque seguramente lo vamos a usar. Es un compañero inseparable, ¿no?
Es hermoso, realmente es hermoso esto. Es San Juan Clímaco, casi ni se nombra, ¿vieron? No. Se habla mucho de San Ignacio, pero de San Juan Clímaco no. Y se llama La Escala Espiritual. 34. Y esto lo ha publicado la que yo les propongo, porque tiene el prólogo de Benedicto XVI, la editorial Santa María. Y esta frase, justamente está extraída de este libro. Miren la profundidad que tiene esta frase. Dice, así como el pan es necesario como alimento, también la memoria de la muerte es la más necesaria de todos los ejercicios. Se refiere a los ejercicios espirituales. ¿Y qué interpretan ustedes? ¿Qué les sugiere esto? ¿Se acuerdan la diapositiva que vimos la semana pasada? ¿A quién veíamos meditando con una calavera? Hable fuerte, me estoy sorda yo. Tengo tapado un oído, no escucho nada. El traductor de la Biblia, ¿quién era? San Jerónimo. San Jerónimo. Bien ahí. Muy bien, San Jerónimo. Y lo que yo les decía, que en las pinturas aparecen siempre los santos. A San Alfonso de Ligorio también aparecen siempre con mirando un cráneo, porque está meditando, lo que quiere simbolizar es que está meditando sobre la muerte, haciendo un ejercicio espiritual. ¿Y ustedes, por qué les parece que es tan necesario para hacer los ejercicios tener presente a la muerte? Porque generalmente nosotros tratamos de evitar esa palabra. Porque como cristianos tenemos esa necesidad de saber que vamos a llegar al cielo o junto a Dios. Muy bien. Ese es el sentido. La muerte es un paso para la vida eterna. Como cristianos tenemos que ver la muerte como un paso. Por eso dice que es necesario tenerla presente a la muerte. Porque el no tener presente la muerte no significa que no tiene que estar obsesionado, me voy a morir, no. Es decir, tomarlo como un acto natural, como cristianos. Por supuesto que perdemos a un ser querido, nos da una profunda tristeza, porque no lo vamos a ver más en este plano. Y ese es el duelo que tenemos que elaborar. Cada vez que perdemos algo, tenemos que elaborar un duelo, ¿sí? Pero a la vez tenemos la esperanza de que nos vamos a volver a reencontrar. Si no, no tendría sentido nuestra fe. Entonces, tener presente a la muerte, decir que la muerte, la memoria de la muerte es tenerla presente para todos los ejercicios, es justamente para valorar la vida eterna, la trascendencia. Nosotros tenemos que pensar en la trascendencia y no mirar la muerte como algo trágico. El mundo tiene prohibido hablar de muerte y todos los seres humanos tienen la sensación de ser eternos, porque como nadie sabe cuándo se va a morir, parece que no nos vamos a morir nunca, pero no, nadie fue inmortal. Todos tenemos que llegar a ese final, pero tenemos que llegar preparados. Y por eso San Juan Clímaco nos propone esa preparación espiritual con esta obra que se llama La Escala Espiritual, donde nos acompaña la subida de la escala. Cada escalón nos va acompañando con sus consejos. Y les digo que es un libro maravilloso que ustedes tienen que descubrir. Y hablando del libro maravilloso y de los hombres maravillosos, antes de corregir nuestra guía, yo quiero leerles un párrafo que cita este autor, Jesús Álvarez Gómez, que escribió la historia de la Iglesia. Esto es una colección de manuales teológicos y hay un manual que se dedica a la historia de la Iglesia en la Edad Antigua, de Jesús Álvarez Gómez. Y él cita a un historiador, Andrés Mandús, que dice lo siguiente. Escuchen bien porque yo con esto sintetizamos todo. Jamás florecerá en la Iglesia un siglo donde simultáneamente aparezcan hombres como Atanasio de Alejandría, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, Jerónimo y Agustín.
Y conviene añadir en otros tiempos personajes como los dos Cirilos de Jerusalén y de Alejandría, Epifanio, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro, y otros tantos que hubieran atraído todas las miradas, mientras que en su época quedaron eclipsados por los más prestigiosos padres. Y a estos grandes escritores y pastores de la Iglesia del siglo IV es preciso añadir otra buena lista de personajes carismáticos como Antonio Abad, Pacomio, Martín de Tours, fundadores de nuevas formas de seguimiento de Cristo, a los que monjes y religiosos de todos los siglos posteriores tendrán que volver sus ojos para aprender cómo conducirse por las sendas ásperas del monacato y de la vida consagrada en general. Si durante los 3 primeros siglos las miradas de todos los fieles estaban vueltas hacia el impresionante espectáculo de los mártires que daban su vida por defender su fe, a partir del siglo IV los ojos de todos los cristianos se dirigían hacia los centros neurálgicos de los desiertos, donde se desarrollaba el combate de los nuevos héroes del cristianismo, los monjes, que eran considerados en todo como los verdaderos sucesores de los mártires. Y agrega, sería un error imperdonable aislar a estos grandes hombres como si se tratase de islas en medio del océano, y no de pastores que vivieron en medio de sus comunidades eclesiales y en todo apoyados por ellas. Lo que nos da la idea de que estos hombres fueron emergentes de la comunidad, no eran casos aislados que bajaron del cielo, sino que la comunidad los iba acompañando y ellos son demostraciones de lo que se vivía en esa comunidad. Así como hablamos de las familias que tienen hijos santos, bueno, las comunidades que generaron estos hombres ilustres. Y nos habla de los monjes, porque nosotros, en el vocabulario pusimos cenobítico, nosotros vamos a empezar a nombrar monjes, como San Juan Clímaco. Vieron que todos estos padres de la Iglesia, antes de largarse a la arena de la lucha contra las herejías, tuvieron una etapa donde hicieron vida eremítica, y lo que pasó con San Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Se fueron al desierto, tuvieron una vida eremítica como monjes. Bueno, y después volvieron, no se quedaron, ellos volvieron a la vida mundana, entre comillas. El concepto de mundano no como que viven de acuerdo a las normas del mundo. Acuérdense de esta frase evangélica que dice Jesús: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, ellos vuelven para estar en el mundo y hacer su prédica. Ah, muy bien, sí. San Benito, la regla, esto lo vamos a ver en historia de la Iglesia de la Edad Media. Que San Benito también está en ese medio. Hizo la famosa Santa Regla, que es justamente uno de los pilares del monacato en Occidente. Había muchos monjes en Oriente y San Benito es el referente del monacato en Occidente. Perfecto, sí, esto lo vamos a... Qué bueno que ya lo tenés. Así lo que sale, pero muy poco. Bueno, nosotros vamos a después, cuando curses Historia de la Edad Media, hacemos una guía para poder entender el sentido de esa regla maravillosa. No, me lo prestó una amiga. ¿Está claro esto? Sí, lo vi. Bueno, yo empecé, pero... primeros siglos 1, 2, 3, la era de los mártires. Ahora nos introducimos al siglo IV, que es la era de estos hombres maravillosos, teólogos y pastores de la Iglesia, que van a participar activamente en los concilios. Vamos a corregir, así vamos siendo ordenados en la exposición, vamos a corregir esa guía que quedó pendiente, la de la conversión del mundo antiguo. Sí, esa era. ¿Es 6 o 5? 6. ¿Por qué tienen ustedes un número distinto al mío? Si yo se las doy a la guía. Así que es a las 6. Está fallando, profe. Pero estoy vieja, eso. ¿Y la 1 cuál es? A ver, vamos a... La 1 ya pasó. No, ya sé, no, porque todavía estamos cursando y la vamos a volver a ver. Los orígenes de la Iglesia. La 2 era la literatura de la antigüedad clásica. Sí. No, es la 5.
La expansión del cristianismo. Acá está. La 3 era la literatura. No, la iglesia y el imperio romano. La iglesia y el imperio romano. Ah, sí. 4, la literatura en la antigüedad clásica. No. Organización y vida de la iglesia primitiva. Organización y vida de la iglesia primitiva. No sé por qué tengo yo la realidad. Y ahora sí, literatura antigua. Esa es la número. La 5. La 5. Y ahora la 6. Ah, tienen razón. La conversión del mundo antiguo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿quién va a leer la primera? Encima la 6. La 5 la La 6. Pero ¿Puede ser la 6? La 6 parece. era que vamos a corregir. Estuvimos hablando con las diapositivas, algo adelantamos. Sí. Bueno, a ver, ¿quién va a leer el punto 1? A ver, Qué importante. decime tu nombre. Silvina. Silvina. A ver, Silvina. Qué importante victoria logró el cristianismo en tiempos del Augusto Galerio. Sí. El Augusto Galerio publicó en Sárdica el año 311 un edicto que constituía la rectificación de toda su antigua política religiosa. El edicto reconocía al cristianismo un derecho de existencia legal, denuo sin Christiani. Ordenaba, existían de nuevo los cristianos y célebres sus asambleas y cultos, con tal de que no hagan nada contra el orden público. Por primera vez el cristianismo recibía del imperio un estatuto oficial de tolerancia y dejaba de ser una superstición ilícita. Era una conquista jamás lograda y fue tan solo un primer paso al que pronto siguieron otros 2 años más tarde. Se promulgó la legislación de libertad religiosa que pasó a la historia como Edicto de Milán. La de Galerio fue una simple tolerancia otorgada al cristianismo, en cambio el Edicto de Milán, el principio que se acordó fue el de plena libertad religiosa. Muy bien, Silvina. Y acá vamos a tirar abajo un mito. Cuando hablan de que la tolerancia religiosa se debió a Constantino. En realidad, claro, fue anterior. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la tetrarquía con Diocleciano, que persigue a los cristianos para exterminarlos y para mejor administrar el imperio lo había dividido en 2? Y para asegurar la sucesión de los emperadores, nombró, él era Augusto del Imperio de Oriente con un César que lo ayudaba a gobernar, y en Occidente otro Augusto con otro César que lo ayudaba a gobernar, y ese César, que es como decir un vice, estaba justamente para sucederle en caso de muerte al Augusto. Entonces así se aseguraban que no iba a haber disturbios ni golpes de estado militar para elegir un nuevo Augusto. Bueno, Galerio era el César de Diocleciano. Cuando Diocleciano muere, Galerio asume como Augusto. Y él es el que, según los historiadores, fue Galerio el que le llenó la cabeza a Diocleciano para perseguir a los cristianos y terminar con los cristianos de una vez. Y el mismo Galerio, cuando asume como Augusto, se da cuenta que es inútil perseguir a los cristianos, porque se da cuenta que muchos de su imperio ya son cristianos, incluso en las filas mismas del ejército. Entonces es el que promulga un edicto de tolerancia religiosa para que los cristianos no sean perseguidos. Ese es el primer antecedente. Lo que va a hacer Constantino como primer emperador cristiano es retomar la letra de ese edicto y a la vez seguir con una política de tolerancia religiosa como lo hacía su padre, que era César de Occidente, que era Constancio Clodio. Bueno, vamos entonces al punto 2. ¿Lo leo? Nombre. Mariana. Mariana. ¿En qué circunstancia Constantino se convirtió al cristianismo? Se convirtió después de la batalla del puente Emilio. La victoria fue decisiva tanto en lo personal como en lo político y religioso. La victoria fue para el emperador, una señal divina, y a partir de entonces reconoció a Dios de los cristianos y le rindió adoración. Este fue el momento de la conversión de Constantino, aunque su ingreso formal en la iglesia no se produjera hasta muchos años más tarde, cuando recibió el bautismo en vísperas ya de su muerte. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora
les voy a agregar una cosita para que ustedes sepan. Primero, sobre la conversión de Constantino. Hay dos versiones por dos historiadores contemporáneos a Constantino. Esto como nota de color. El Constantino es un personaje interesante. Primero que está canonizado en la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Ellos tienen a San Constantino y a Santa Elena. Y la Iglesia de Occidente solamente canonizó la madre de Constantino, Santa Elena. Hay una versión de un historiador cristiano que se llama Lactancio y otra versión de la conversión de Constantino de uno que ya conocemos nosotros, que es Eusebio. Lactancio cuenta algo, según él se lo contó Constantino. Lactancio dice que hubo un fenómeno solar, un atardecer, que vieron no solamente Constantino, sino todos los hombres de su ejército. En un atardecer vieron sobre una nube una cruz, que es el crismón. ¿Se acuerdan que vimos el signo del crismón? Sí. Y una inscripción que decía: con esto vences. Entonces, en sueños Constantino después se le apareció Jesús diciéndole que para asegurarse la victoria contra Magencio tenía que hacer grabar este signo en los escudos de los soldados. Esa es la versión de Lactancio. ¿Quién era Magencio? Era un romano que también aspiraba, porque la historia de Roma política es sumamente, no digo complicada, pero es, muere este y le sucede el otro quiere ser Augusto, el otro, y así. Son rencillas que nos vamos a enredar, ¿para qué lo vamos a saber? Saben que hay uno que lo que quiere hacer Constantino es unificar el imperio, superar esa división del imperio, y Magencio, que quedaba del otro lado del imperio, porque Constantino era de Occidente, Magencio de Oriente, pretende lo mismo. Entonces se enfrentan los dos. Y esa era una batalla decisiva. ¿Qué dice Eusebio? Eusebio dice que Constantino invocó en oraciones a Dios y a Jesucristo, y después de hacer la oración de invocación avanzó con todo el ejército para enfrentarse con el ejército de Magencio. O sea, la otra es muy teatral la cosa, pero bueno, lo cierto es que sí, aparecieron los crismones grabados en los escudos, que lo vimos en la diapositiva. No sé si se acuerdan un detalle de la batalla que se derrumba un puente. No sé si se acuerdan de la diapositiva, yo me olvidé de hacerles notar eso. Se ve en una pintura que se derrumba un puente. Este signo de las espaditas significa batalla. La batalla del puente Milvio, en las cercanías de Roma, donde se enfrentan Constantino y Magencio con sus respectivos ejércitos, que fue el 31 de octubre del 312. Miren qué mala suerte para Magencio y qué buena suerte para Constantino. El puente que cruzaba el río Tíber se derrumbó cuando pasaba el ejército de Magencio. Entonces Magencio se cayó al río y murió ahogado. De esa manera Constantino tenía liberado su camino. Pobre Magencio. En ese momento el Papa era Milcíades. El Papa era Milcíades. Ustedes tienen una lista de papas ahí atrás al final del libro de Orlandis. Milcíades era del año 311 al 314 fue Papa. Y Papa Milcíades, Constantino y su cuñado Licinio firman el edicto de Milán. Y el edicto de Milán, que es el punto que sigue, porque ya vamos a llegar a por qué se bautiza Constantino cuando se va a morir. Algunos dicen, sí, porque no estaba convencido, no, porque hay una práctica de esa época que justifica ese tipo de bautismo. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién me lee el punto 3 que dice, ¿qué establecía el edicto de Milán? Francisco, hoy está Francisco a full. Vino afilado. A ver, Francisco. Bueno, el
El edicto de Milán promulgado en el año 313 después de Cristo por los emperadores Constantino de Occidente y Licinio de Oriente. Establecía la libertad de culto en todo el Imperio Romano. Principales disposiciones del edicto: libertad religiosa total. Permitía a todas las personas practicar libremente la religión que eligieran, incluyendo el cristianismo, que hasta entonces había sido perseguido. Devolución de bienes confiscados. Ordenada devolver a los cristianos, individuos y comunidades los lugares de culto y propiedades que le habían sido confiscados durante las persecuciones sin exigir compensación. Intolerancia general. No solo beneficiaba a los cristianos, sino que extendía la tolerancia a todas las religiones, promoviendo la paz religiosa en el Imperio Romano. Este edicto marcó el fin de las persecuciones oficiales contra los cristianos y fue un paso fundamental hacia la transformación del cristianismo en una religión dominante en el Imperio Romano. Hay que agradecerle al doctor Gugli. No, parte del libro y Wikipedia. Bueno, ¿qué les digo? Muy bien, muy bien. Ahora les digo por qué Constantino se bautizó al final de sus días. Era muy común en esa época, estamos hablando de la Edad Antigua, que la gente se bautizara cuando tenía una enfermedad grave. Eso recibía el nombre de bautismo de los clínicos. Era el sacramento del bautismo, se administraba ahí, al final de la vida. Se llama bautismo clínico. ¿Por qué? Tiene un sentido. Bautismo clínico. Porque la penitencia, la práctica penitencial, se administraba una sola vez en la vida. Entonces, la gente que se bautizaba cuando estaba muy enfermo, iba a morir, se aseguraba que iba a estar sus pecados perdonados. Esto que nos suena raro, era muy común en esa época. Piensen que estamos hablando de una época en que el cristianismo estaba perseguido. Recién ahora, con el edicto de Galerio y con el edicto de Milán, recién ahora, en ese momento, el cristianismo comienza a no ser perseguido. Pero esa práctica penitencial existió. Por eso, en la Edad Media, ya vamos, cuando ustedes cursen la Edad Media, vamos a ver que surge este tema de las bulas. No, perdón, ya se me hizo la laguna. Los indultos los indultos plenarios, ¿sí? Las indulgencias. Las indulgencias, se me fue el nombre. Las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias, que son perdones que otorga la Santa Sede. Y en los años, por ejemplo, este año es un año de jubileo. Este año de jubileo justamente serán indulgencias plenarias. Eso es una práctica de la Edad Media. En la Edad Media comenzó la práctica de los jubileos, donde se daba una indulgencia plenaria. En esa época no existía eso. Entonces, el acto penitencial se aseguraba una sola vez, un solo perdón. De manera que, por eso, mucha gente optaba por el bautismo en el final de sus días. Pero vuelvo a repetir, esto es en una época donde el cristianismo es perseguido. Recién ahora, con los edictos, comienza a no molestarse a los cristianos, no perseguirlos como una secta, sino reconociéndolos como una religión. No es lo mismo secta que religión. Los edictos, el edicto de Milán y el edicto que había promulgado anteriormente Galerio, era justamente lo importante, que reconocían que era una religión, no una secta. Bueno, entonces, vamos a la 4, que está muy bien esto, las acciones de gobierno. A ver, la 4, ¿quién la lee? No me está nombrando. Decime tu nombre. Ana Chamorro. Sí. ¿Viste cómo me acuerdo? Dale, Anita. Sí. ¿Qué acciones del gobierno del emperador Constantino revelaron sus preferencias cristianas? A ver. Constantino promulgó 2 edictos para el Oriente, destinados a instaurar la paz religiosa en aquella religión y a garantizar a los paganos el ejercicio de su culto.
El emperador hace una profesión de fe cristiana y exhorta a los súbditos a servir con toda reverencia la ley divina. Constantino puso cada vez más de manifiesto sus preferencias por el cristianismo y sus deseos de favorecer a la iglesia. Templos y basílicas se edificaron en Roma y Constantinopla, sufragada por el físico imperial. ¿Y Constantinopla? Sufragada. ¿Cómo sufragada? No. Sufragadas. Sufragadas por el físico imperial. Terminó ahí. Pasó tanto que ya me olvidé. A ver, vamos. Hay un error en el texto ahí. Sí, puede ser, a lo último. Sí, esa palabra yo no sabía qué era. Ahí era lo que yo le decía cuando... ¿Qué palabra? ¿Será de sufragio? Sufragadas. Pero por el esa físico palabra. imperial. ¿No será el fisco? No. En el libro dice así. Dice así, por eso. De ahí era que yo decía, hay palabras que uno no entiende. A ver qué página es, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Yo la tengo marcada, yo no. A ver. Para ver qué contexto que es. ¿Dónde está? Conversión del mundo antiguo. La parte que habla de Constantino. A ver. El edicto de Milán. Ajá, el paganismo pasó del reparto de la iglesia, parece estudiar. Ajá. ¿Está bien esto acá? Bueno, ¿ves? Yo te dije, el fisco es. ¿Está mal entonces? Y esperá, sufragada sí está bien. Solo poner el vocabulario. Y ahora le explico qué es. Templos y basílicas se edificaron en Roma y Constantinopla, sufragadas por el fisco imperial. Quiere decir que el fisco, el Estado, se hacía cargo de la construcción de esas basílicas. La famosa obra pública. Claro. Sufragar también tiene que ver con el sufragio, pero otra acepción se refiere a costear los gastos. Fueron sufragados. Claro, el fisco es el gobierno. Otra vez dijimos que por los impuestos. Con los impuestos, exactamente. Exactamente. Si hablamos de fisco, ¿de dónde saca la plata el Estado? De los impuestos. Entonces, no era que los cristianos bancaban la construcción de las basílicas o de las enormes iglesias, sino que lo hacía el fisco, como un resarcimiento, porque así como se le devolvía a los cristianos todo lo que les habían confiscado, y hasta se los indemnizaba. Bueno, ahora las grandes construcciones se hacían a cuenta del fisco. Bueno, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano comenzó a construirse en el año 336, en la época de Constantino. Por ejemplo, la Basílica de San Pablo Extramuros, también. Sí, Luciano, pero no el doctor Gulli, Luciano. No, yo haré mi respuesta como que dentro de esa pregunta hubo varias cosas que me atrayeron, digamos. Una era esto de los impuestos, que lo dije la clase pasada, y otra era esta de que creó leyes con inspiraciones cristianas. Muy bien. Y una era la del domingo como día de descanso. Muy bien. Muy bien. El domingo fue instituido como un día de descanso, no podían trabajar, por ejemplo, los miembros de los tribunales. Sí, los que se dedicaban a tareas agrícolas. Fíjense en el reconocimiento del domingo. ¿Y qué más? ¿Qué otra? La prohibición de la crucifixión y la protección de los días festivos cristianos. Muy bien. La prohibición de la crucifixión y de los días festivos. Y la protección de los días festivos cristianos. Perfecto. Uso de los símbolos cristianos como la cruz y también en la moneda. Dice, nada más. Muy bien. Es más, se prohibieron los feriados de las fiestas paganas. Así que vean que... Pero sigue siendo Constantino un personaje un poco claro,
porque influenciado por la filosofía de la época, el neoplatonismo, se decía que Constantino tenía una visión de sincretismo, y eso lo vamos a agregar al glosario, porque lo dijimos una vez y lo vamos a volver a leer. En el glosario agreguen sincretismo. ¿Por qué? Porque por influencia de la filosofía neoplatónica y por resabios del paganismo, él asimiló esas creencias al cristianismo. Por eso se dice que en algunas monedas aparecía el sol como el sol invictus, o sea, una figura divinizada, ¿sí? Por eso dicen que Constantino no abandonó el cargo de pontífice máximo que existía ya hace muchos años en Roma, que era decir cabeza de la religión de la iglesia, de la religión pagana, para no confundirnos, de la religión pagana. Bueno, esas aristas de Constantino hacen ver que su visión sincretista sea un personaje que cueste aceptarlo como de una conversión auténtica, pero vaya a saber, eso no podemos, son apreciaciones de algunos historiadores, nadie puede estar metido en la cabeza ni en el espíritu de un personaje histórico como Constantino. Lo que sí es cierto es que él favoreció al cristianismo con esas medidas. No se había oficializado el cristianismo como religión, ¿sí? Se la reconocía como religión y se permitía su culto libre. Por influencia de su padre Constancio Cloro, que había sido César en el Imperio de Occidente, Constantino se queda con Occidente, Licinio su cuñado con Oriente, como Augustos, pero él trata de que esta política con los cristianos se universalice en todo el imperio, cosa que no lo va a hacer Licinio después. Él casó a Licinio con su hermana, Constantino, para tenerlo asegurado. Después Licinio se dio vuelta, Constantino se enfrenta con Licinio, es derrotado en 2 batallas Licinio, no le perdona la vida a instancias de su hermana, le perdona la vida a su cuñado, pero misteriosamente su cuñado es asesinado, nunca se supo por quién. Lo cierto es que Licinio, como se había enfrentado por intereses políticos con Constantino, puso en práctica una política otra vez de hostigamiento contra los cristianos, para contrastarse con la política de Constantino. Bueno, terminó siendo Constantino el vencedor y único emperador. Por eso funda la Nueva Roma, es decir, fija la capital del imperio, ¿dónde? Por eso lleva su nombre, Constantinopla. Constantinopla es, en el año 330, es la Nueva Roma, es la capital del imperio romano, de Oriente y Occidente. Las autoridades se fijan aquí, en Constantinopla. Bueno, Santa Elena, su madre, que fue cristiana siempre, que inspiró esa devoción cristiana a su hijo Constantino, fue la primera mujer que encabezó una, vamos a ponerlo entre comillas, expedición arqueológica a Oriente para reconocer los santos lugares, es decir, los lugares por donde vivió Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús. Y en esos lugares que ella identificó fueron creadas las basílicas, por ejemplo, la Basílica de la Natividad, por ejemplo, la del Santo Sepulcro. Es más, hay una versión de que Elena, por visiones que recibió, descubrió la cruz verdadera de Cristo, donde había sido crucificado. Pero yo les planteé que hay una discusión, primero que no está la cruz, muchas reliquias se fueron perdiendo, pero además es dudoso eso de la cruz, porque les planteé que la cruz es de madera, es materia orgánica y no se conserva por nada. No es madera, se consume, entonces es muy raro que haya encontrado
después de 400 años la cruz de Cristo. Pero bueno, siempre queda todas las cosas en suspenso. Pudo ser. Según la madera, porque la abuelita de mi esposo, nosotros vamos a un cementerio en Corrientes, en el campo, sí, y ya tiene más de 100 y pico de años, sí, y está la cruz en el cementerio. En esa época se sepultaban acá, sí, de las casas, bueno, del campo, digamos, y está la cruz de maderita y con una chapita, digamos, que ya no se ve nada, pero sí, tiene más de 100 años. Sí, puede ser. No creo que no, puede sí, ser 300 1000 años, 2000 años ya es medio difícil. Claro. Pero pongamos que sí, si ella fue en el siglo IV, pasaron 400 años. Puede ser, no se sabe. No quedó la cruz, no quedó nada. Es decir, si ella rescató eso que dijo que es la cruz de Cristo, no existe ahora. No sé qué pasó. No sabemos. Siempre por eso les digo que muchas cosas quedan con incógnita. No podemos decir rotundamente no fue así. Además el hecho de cómo ella reconoce la cruz. Exactamente. A través de una visión. A través de una visión. Lo mismo que su hijo, que ve esa visión, ¿no es cierto?, de las nubes y el crismón. Exactamente. Y bueno. Y no sabemos nosotros la revelación divina hasta qué punto pudo llegar con ellos. Pues ninguno puede juzgar. No, y tampoco siempre tenemos que considerar una cosa, que eso lo repito siempre. No se pueden hacer juicios anacrónicos, es decir, fuera de tiempo. Porque a lo que a nosotros puede ocurrirnos que es un disparate, si lo tomamos en cuenta desde esta postura, desde estos tiempos, desde esta época. En esa época, no. Las cosas se ven de otra forma. Otra moral. Exacto. Entonces, cuidado con eso, porque a veces uno no puede juzgar como, porque si no cae en algo que no se permite en la historia, que es el anacronismo, es decir, estar fuera de tiempo. Es como que uno se tiene que meter en la época. En el contexto. En el contexto, exactamente. Ahora, siempre quedan incógnitas, nunca se sabe. Sí, Luciana. Perdón que la interrumpa. ¿No? Son 19:30. Muchas gracias. Bueno, vamos a la que sigue. A las 5 llegamos a Teodosio. ¿Cuál fue el aporte del emperador Teodosio? Marcela. Sí. El aporte principal del emperador Teodosio, el año 379-395 d.C., en su gobierno fue la proclamación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Su legado es complejo y controvertido, ya que su política religiosa también generó conflictos y persecuciones contra los no cristianos y los herejes. Marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y tuvo un impacto duradero en la civilización occidental. Muy bien, es el emperador Teodosio el que establece que ahora el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio y se da vuelta la moneda. Porque hubo lugares del imperio donde fueron perseguidos los paganos, ¿no? ¿Cómo? Cultus Populus. Muy bien, ese es el edicto de Tesalónica que dictó Teodosio. Vamos a avanzar a las 6. A ver, las 6, así terminamos esta. ¿Quién lee? Dale, Marcela. ¿Qué cambios se produjeron en la Iglesia en el tránsito de las comunidades cristianas a sociedades cristianas? Se produjo varios cambios en la Iglesia, incluyendo cambio de estructura eclesiástica, de comunidad de creyente a instituciones más estructuradas y jerárquicas. Desarrollo de la liturgia y teología, es decir, una literatura más compleja y una teología más sistematizada. Cristianización de la sociedad en lo político, cultural y económico,
mayor institucionalización, una iglesia más formalizada, cambios en la relación con el poder político, de una comunidad perseguida a una institución aliada al poder político. Muy bien. Desarrollo de la caridad y la asistencia social, creando programas para ayudar a los necesitados, y mayor visibilidad y reconocimiento público. Se convirtió en una institución reconocida públicamente. Muy bien, completa. Así que, si bien es cierto, la evangelización en los primeros siglos se hizo más bien urbana, quedaba la sociedad, digamos la sociedad rural, por sumar a la cristianización. Por eso hay un punto, el punto 7, que habla sobre la evangelización en las áreas rurales. ¿Quién lo va a leer? Muy bien. No, yo quería leer algo al anterior. Ajá. Que también vi que bueno, que resaltaban en ese tránsito, digamos, de sociedad a sociedad cristiana. Sí. Y puse que las muchedumbres en la iglesia tuvo como consecuencia una pérdida de calidad del pueblo cristiano, por lo cual resultaron ahora menos educados procedimientos e instituciones que antes fueron útiles. El hombre ya no llegaba a la iglesia en virtud de una conversión personal, sino que nacía dentro de ella. Nacer cristiano pasó a ser lo habitual en las tierras griegas y románicas. Eso trajo un replanteamiento de incorporación a la iglesia. Antes, con la recepción de adultos, con el catecumenado, cuando las masas paganas acudían a recibir el bautismo, que desapareció al finalizarse el bautismo de niños. Esto cambió la costumbre de los bautismos en Pascua y Pentecostés, y pasaron a bautizar a los recién nacidos durante todo el año. Perfecto. Eso es una de las cosas que también cambió. Muy bien. Algo más me parece que había. El tema de la penitencia pública. Sí. Y se pasa a la confesión, bueno, auricular, dice, pero me imagino que debe ser. La confesión auricular es la que particular, así. No, la que el sacerdote escucha la confesión individual, ¿no? Individual. Claro, la otra era pública. La otra pública. Una penitencia, algo así. Exactamente. Que dice como único método de absolución sacramental. Exactamente. Creo que eso era todo, ¿no? También el tema de la justicia. Ajá. Porque antes creo que los obispos hacían tipo como de jueces entre cristianos. Sí. Y ahora como con tanta población, los obispos están como atareados y empezó a hacer, al ser una sociedad cristiana, ya no era tarea del obispo. Muy bien. Pasaba más con tribunales claro. eclesiásticos. A ver, algo más creo que vi. Búscalo tranquilo. Muy bien esas acotaciones. Mientras buscan lo que falta. Sí. Menos, ¿quién era los que había sacado? Yo. Bueno, menos ustedes dos, acá repartir a los chicos un número cada uno. Por favor. A ver. ¿Algo más? Sí, la intervención popular para decidir al obispo ya no se empezó a perder. Muy bien. Porque bueno, era como que al ser, como decía anteriormente, la población perdió esa calidad, digamos, de cristiano, por así decirlo, y podía llegar a elegirse un obispo que por ahí no podía ser obispo o algo así. Perfecto. Y de hecho te da un ejemplo no lo puse al ejemplo, pero está en el libro, sí. Que de una vez que el pueblo eligió a un obispo que por ahí no estaba, creo que estaba haciendo catecumenado. ¿Quién es el que eligió así? Lo dijimos en la clase pasada. Sí, lo vimos, sí. Sí. Me acuerdo que lo vimos. Que tenía cargo de gobernador. Exacto. No era, ni siquiera estaba bautizado porque estaba haciendo el catecumenado. Ajá.
Y bueno, entonces eso se fue perdiendo también en ese cambio de sociedad cristiana. Muy bien. ¿Se acuerdan quién era el que fue inspirador de San Agustín? San Ambrosio. Eso así. Era una persona desconocida del derecho, un hombre muy bien formado en eso, y lo aclamó con, dice la tradición, que fue un niño que nombró a toda la multitud. Claro. Exactamente. Bueno, tú y los otros que le dijeron a San Ambrosio. Gracias. Claro, lo pone como ejemplo. Exactamente. Yo no lo puse, pero... Bueno, pero ya está, ya lo decimos. Bueno, nos queda la última, que la vamos a retomar la clase que viene. Antes que toque el timbre vamos a sortear con la gente que ha venido venciendo la pereza, sacándolos por supuesto a los que están enfermos, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo no voy porque hace frío. Entonces se queda más calentito en la casa. Entonces, en homenaje a la gente que viene, que pone el pecho a las balas, vamos a sortear 2 revistas. Y se van al recreo. Así lo hacemos. Y la clase que viene vamos a corregir el último punto de esta guía y la cuestión del dogma, ¿sí? Que es la guía siguiente. Y vamos a empezar a hacer un cuadro comparativo, no un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico con los concilios y los padres de la iglesia, para que les quede eso. Bueno, a ver, y ustedes traigan hecho también el glosario. Glosario y vocabulario. Bueno. El mapa se lo doy, me olvidé. Sí, me lo dan. No importa, porque es un mapa nada más, no hay más de una hoja. Me dan el mapa, te digo. A ver, Zacarías. Sí. Saca uno. Inspirate. Vamos. Vamos. ¿Ese? 17. Esta revista de historia de National trae, entre otros artículos interesantes, la última rebelión judía contra Roma. Así que este es un lujo, esta revista. Pero felicitaciones. Vamos a la otra. No hay aproximación. Bueno, Anita, saca el tuyo, dale. A ver, si no saca el tuyo. Me lo dieron vuelta. Empieza con 2 y termina con 0. 20, Luz. 20. Mirá, esta también trae un artículo hermoso como la de sobre la biblioteca de Alejandría. Bueno, seguiremos sorteando